Seguimos hablando de notoriedad de marcas y lo voy a hacer en esta ocasión con algunos colegas, algunos amigos que desde su especialidad han ido marcando pautas de buenas prácticas y han estado volcando toda su experiencia en el sector privado cubano. Hoy vamos a dedicarle el tiempo a la comunicación digital. Siempre recuerda que te voy comentando que para lograr un buen posicionamiento de marca, si hay algo que tienes que tener en cuenta, es la comunicación. Y si vamos a hablar de comunicación en Cuba y mucho más de comunicación digital, es imprescindible que comparta con nosotros en SMG Katia Sánchez de La Penúltima Casa. Bienvenida. Gracias, Susi. Un placer estar aquí en tu oficina por primera vez. Además, qué bueno que me invitaste porque además me encanta. Muy bonita. Bueno, pues bienvenida siempre. A ver, Katia, sabes que este tema del ranking nos trae corriendo porque ya que tenemos la investigación, o sea, los resultados de la investigación, hemos podido hacer muchos análisis y están saliendo cosas súper interesantes para nosotros. Y uno de esos primeros elementos es cuestionarnos si esa gran pregunta que se hacen muchos emprendedores cuando deciden tener un negocio y deciden entonces si es importante o no trabajar su marca, que es el tema de la comunicación, ¿no? O sea, para nosotras que somos comunicadoras, ese es como el gran pendiente por ahí, tanto que se cuestiona si vale la pena invertir en publicidad, si vale la pena invertir en comunicación, que si promoción, que es, en fin. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo? Exacto, ¿cómo lo ves? Está funcionando, es tan intangible que muchas veces es difícil ver el retorno de lo que estás haciendo. Exacto, pero ya el sector cubano privado lleva muchos años. Y en estos años, tú que ya llevas también algún tiempo... No tantos años. Pero hemos podido ir viendo cómo hay marcas que empezaron y que ya hoy no están. Claro. Hay marcas que empezaron hace muy poco tiempo con un trabajo intencional en comunicación y han logrado, eso lo estamos viendo en el ranking, han logrado en muy poco tiempo alcanzar un posicionamiento de marca. Entonces, por ahí va mi pregunta. ¿Cómo estás viendo el escenario de la comunicación de cara a si vale la pena invertir en la Cuba de hoy en estos temas y de cara a los dueños, si crees que invirtiendo estratégicamente en comunicación van a lograr entonces tener un buen ROI, o sea, un buen retorno de la inversión? Bueno, está amplia y está interesante. Yo creo que hay un panorama ahí que hay que analizar desde que comenzó la apertura del sector privado 2011 a que abrió masivamente el acceso, la accesibilidad a Internet, a los datos móviles en Cuba, que fue diciembre de 2018, si mal no recuerdo. O sea, que hubo un escenario interesante de alrededor de 7 años donde los negocios comenzaron a hacer comunicación, pero no había prácticamente acceso, no había herramientas, las personas no estaban viendo a estos negocios y cómo estaban operando, a pesar de que había sitios web y de que tenían redes sociales, sobre todo Facebook, que era como la plataforma que todo el mundo conocía. Bueno, yo recuerdo, yo que soy de esas pioneras ahí de empezar estos temas y cuando íbamos a hablar de comunicación me decían comunicación en Cuba, pero si nadie ve redes sociales, es que actualizabas el Facebook de tu cliente en el parque, o sea, era un escenario bien complicado. Exactamente, y muchas veces estos negocios que hacían comunicación digital en aquel momento estaban enfocados a una audiencia extranjera, más que a una audiencia nacional que preferían hacer a través de otras vías de comunicación, no sé, como los flyers, que eran como súper populares, los muchachos repartiendo flyers y tal. Después de la apertura, o sea, después del acceso masivo de los datos móviles en Cuba, que fue en 2018, yo digo esto en eventos para personas extranjeras y la gente me abre los ojos así como 2018? 2018, o sea, solamente 5 años, menos de 5 años. Después que ocurrió esto, entonces yo creo que ha sido mucho más fuerte los negocios posicionándose, los negocios, las empresas, porque también empresas en general, sector privado y estatal, trabajando conscientemente en Internet y ya no solo Facebook. Hay una fragmentación de audiencias en diferentes plataformas que también están aprovechando las marcas en general y que ha sido mucho más estratégica también, yo diría. Sí que es verdad que hay mucha gente verde que todavía está comenzando a hacer, hay mucha gente que está haciendo, digamos que con más sentido común y entonces, como tú decías, en un periodo corto de tiempo han logrado tener una relevancia, pero que hay una cosa y es que la comunicación no para, o sea, es continua. Tú no puedes decir,
ya hice la comunicación, no tengo que pensar más en comunicación hasta dentro de 2 años porque ya todo el mundo me conoce. No sucede así. Si no trabajas tus plataformas de manera periódica, te pierdes. Ahorita estábamos diciendo, no recuerdo esta marca, existe todavía o no, se quedó atrás. ¿Por qué? Porque en algún momento pudo haber sido muy notoria, muy relevante, pero si no continúa trabajando con la misma eficiencia, con el mismo sentido, con la misma comunicación estratégica, pues entonces te olvidan. Además, yo creo que el entorno privado tiene una peculiaridad en Cuba. A mí me pasó de venir trabajando desde el 2011 en el sector privado, hice una pausa en el 2019 por el embarazo, los años dedicados a la nena, y cuando regreso había un montón de marcas que yo no conocía. O sea, el sector privado había como cambiado, pero completamente. Tuve que volverme a insertar desde cero. Entonces, eso nos da la medida de que en Cuba, como está todavía tan virgen, digamos, en muchos sectores, o sea, está evolucionando como muy rápido, ¿no? Evoluciona mucho el sector, cambian mucho las leyes. Hay cosas que no se podían hacer hace 2 años atrás. Yo recuerdo que yo hice un episodio del podcast El Pitch sobre cómo emprender en comunicación en Cuba, que es uno de los episodios que más ha escuchado la audiencia nuestra, porque todo el mundo quería saber cómo era posible en aquel momento que la comunicación no estaba dentro de las actividades que se podía permitidas, digamos. Y eso ha cambiado completamente. Tú escuchas el episodio hoy y no hace 2 años, y ha cambiado completamente el escenario. Entonces sí que está todo muy en continua transformación, y a la misma vez yo creo que el factor de la pandemia y las sucesivas crisis han hecho que la gente emprendedora vea más oportunidades, porque eso puede ser paradójico, pero en las crisis surgen las oportunidades y la gente que ve cosas por hacer, nichos a los que llegar. Y yo creo que la pandemia fue un momento donde hubo un florecimiento total de negocios en Cuba. Muchos de ellos ya no existen hoy. Muchas personas de esas emprendedoras emigraron, por ejemplo. Muchos negocios cerraron, muchos no fueron, al final no tuvieron ingresos, hubo que cerrarlos. Pero lo importante de ahí es que la gente logró ver que en medio de toda esa crisis inflacionaria, o sea, de varias dimensiones, sanitaria, económica y tal, en medio de todas esas crisis hubo también oportunidades para crear proyectos. Y hoy yo creo que estamos en un momento complicado, pero que la comunicación es cada vez más importante. O sea, si tú dices, bueno, durante la pandemia la gente no quería todavía hacer comunicación digital, y en la pandemia todo el mundo tuvo que volcarse de a lleno a la comunicación digital porque fue lo que nos quedó. No podíamos estar en las calles, había cuarentena, fue mucho más difícil trabajar otras vías de comunicación y la gente se volcó a la comunicación digital. Pero el hecho de que hayamos salido de la pandemia no implica que la comunicación digital haya perdido importancia, todo lo contrario. O sea, sigue siendo la vía fundamental acá en Cuba, que no tenemos, digamos, acceso a publicidad en medios de comunicación. No sale publicidad en el televisor, ni en los periódicos, ni ponemos vallas. O sea, la publicidad, la comunicación comercial, ¿dónde la hacemos? La estamos haciendo en las plataformas digitales, que a la misma vez mucha gente dice son gratis. Ahí voy. Estás insistiendo mucho, lo he visto en estos días en tus redes sociales, insistiendo en que si la publicidad, o sea, si la comunicación digital es un gasto o es una inversión. Que hay mucha gente que dice que la comunicación, ¿sabes? No lleva mucho, no lleva mucho. El que sepa de abrir Facebook. Exacto, con un teléfono ya somos fotógrafos, con Canva ya somos diseñadores, copywriter, no sé ni qué decirte qué profesión, pero yo misma me hago un textico ahí y ya está. Lo vemos como tranquilo, lo importante es estar, Ahora, yo sí creo que hay que estar donde esté tu consumidor. Ahora, ya de cara a un buen posicionamiento de marca, creo que no solo es estar, sino es estar y hacerlo bien, es estar acorde a lo que quieres proyectar con tu marca, es estar acorde a que tu marca vaya con tu modelo de negocio. ¿Cómo lo ves tú? Y estar de manera sostenible. Porque no, es un poco lo que decía antes, no es comenzar y decir, hoy, bueno, tengo tremenda presencia en las redes sociales, lo estoy haciendo súper bien, en 3 meses corté el presupuesto de comunicación. ¿Y dónde está, o sea, la sostenibilidad en un año? ¿Quién se va a acordar de lo que tú estabas haciendo hace 7, 8 meses? ¿Por qué? Porque si hay algo bueno que tienen, bueno y malo,
Si hay alguna característica que tienen las redes sociales es que son efímeras. O sea, lo que tú pongas que te sale mal, bueno, qué bueno, porque en un mes nadie se va a acordar de eso. Pero qué malo, porque lo que tú pongas que te sale bien en un mes nadie se va a acordar de eso. O sea que si tuvieras que dar un primer consejo ahora mismo es constancia. Totalmente. Yo creo que eso es lo más importante, incluso más importante que esa excelencia de lograr dominar. Ahora vamos a dominar los Reels porque es lo que el formato estrella de plataformas como Instagram, que es donde está la juventud, digamos, hay una audiencia considerable de muchos negocios en Cuba que ya me dicen, mira, mi audiencia ya no está en Facebook, mi audiencia está en Instagram, ¿no? Y el formato estrella son los Reels, porque Instagram quiere superar a TikTok y todo esto, bueno. Pero más importante que eso, que lograr hacer 1 o 2 Reels que quizás sean virales, por ponerte el mejor de los casos, es la constancia de hacerlo hoy y mañana y pasado. Y a veces vemos marcas que en internet son muy exitosas y tienen muchos seguidores, que es el indicador de éxito que por lo general la gente más entiende. Cuando quiere hablar de notoriedad, que por supuesto sabemos que está muy lejos de la realidad, pero es un indicador para la mayoría de las personas, y lo que no vemos es que esas marcas llevan 10, 15 años trabajando en esas plataformas para poder conseguir esa notoriedad, para poder conseguir esa cantidad de audiencias, para poder conseguir atraer la atención de toda esa cantidad de personas, ¿no? Y queremos que todo salga súper rápido y no funciona así. Con lo cual, la inversión en comunicación, que definitivamente no es gasto, yo creo que va en función no solo del corto plazo y lo que yo quiero conseguir ahora para hacer la acción de grandísimo impacto, que no está mal, pero a esa acción de grandísimo impacto tiene que sucederle después una estrategia continua, constante, claro, porque lanzo una marca, me he gastado en una campaña de lanzamiento que además, insistimos, tiene que ser multicanal, porque a veces solamente es, ¿sabes? O solo lo lanzo en Instagram o solo me centro ahí, a veces me olvido de la experiencia en el punto de venta, digamos, si es un mercado que ahorita estábamos comentando eso, o sea, invierto mucho en ese lanzamiento, pero luego hago así y bajo y ya. Y no nos ponemos a pensar en cómo lo vive el consumidor. Y el consumidor no está ahí pendiente a lo que tú estás sacando. El consumidor está muy rápido, scrolleando muy rápido, y tú necesitas que siempre que le scrollees, necesitas estar. Ahora te pregunto, ¿hay que estar todos los días en redes sociales? No. Yo no creo que haya que estar todos los días en redes sociales. Yo creo que hay que estar según tu marca lo indique. Y no sé cómo, si voy a saber explicarte esto bien, pero la comunicación no es autónoma. La comunicación no tiene objetivos propios, digamos. Los objetivos de la comunicación son contribuir a los objetivos de la marca. Con lo cual, yo no voy a hacer comunicación para ganar seguidores. No, ese no es un objetivo. Mi objetivo es un objetivo de marca, y con esta comunicación yo voy a conseguir ganar seguidores, que es un medio para este objetivo que es el de marca. Con lo cual, la marca es la que le tiene que decir a la comunicación cuán constante será. No es lo mismo un medio de comunicación que tiene una redacción de muchísimas personas, un equipo grandísimo, un montón de noticias que se generan, que una marca pequeña, un negocio que es, digamos, un restaurante. ¿No? No es lo mismo. Y eso te lo está diciendo la marca, eso no te lo está diciendo la comunicación. Entonces yo sí creo que a la hora de trabajar la comunicación, lo que tienes que hacer es, más allá de decir cuáles son los mejores días de la semana, cuántos días tengo que publicar, cuántos no sé qué, que esos son análisis que se quedan, que son cerrados y que no van y no miran, y ahorita decíamos la big picture, que no miran la marca en sí. Yo creo que debe haber una articulación, una conexión de quién está trabajando la comunicación, sea una persona o un departamento, con quienes están gestionando la marca, porque esto es lo que le va a decir a la comunicación cómo va a fluir, para que sea coherente. Y a veces nos quedamos en eso, el truquito del mejor día, el truquito de la mejor hora es la mejor hora para tu marca y tu audiencia. No te la va a decir un informe de ninguna herramienta, de ninguna plataforma, no te la va a decir nada externo, te la va a decir tu marca. Y has tocado un tema importante que es la coherencia. Porque a veces invertimos mucho en el post, la fotografía, que tiene que estar bien, o sea, hace falta que lo que salga con calidad.
pero luego el consumidor va a consumir la marca y no se parece lo que está recibiendo con lo que vio en Instagram. Entonces ahí el consumidor se siente un poquito como engañado. Las grandes marcas lo solucionaron con sus publicidades cuidadas, poniendo bien chiquitico abajo foto de referencia. ¿Ok? Es como, no me demandes. Pero lo estamos viendo mucho en el escenario. O sea, me construyo un plan de contenido para las redes, para atraer a la audiencia, pero luego cuando el consumidor va, la hamburguesa no se parece a la del post, exacto. Y entonces el consumidor se siente engañado. Y esto puede ser muy malo por falta de coherencia para el tema de la gestión de marcas. Entonces, un poquito lo que explicabas. No puede ir el negocio por un lado y la comunicación por otro, porque es que no son entes separados. La comunicación es un puente, la comunicación es una herramienta. Y claro. Yo creo que además tú decías, las grandes marcas lo solucionaron. Ojo, Ojo, que la comunicación digital ha venido a revolucionar absolutamente todo, y si hay algo valorado desde los escenarios digitales hoy es la transparencia, la honestidad, el que tú me digas, mira, yo soy así y estos son mis defectos. Y bueno, esto es lo que hay. Pero estoy siendo honesto contigo, estoy siendo cercano a ti. Es que el consumidor también ha sido exigente, ya le está pidiendo a las marcas que tengan filosofía, que se involucren en procesos, hablando un poco de la transparencia, de la responsabilidad social. Es como, ok, ¿tú qué defiendes, no? Y entonces... Incluso que esa responsabilidad social no sea marketing. Exacto. Porque durante mucho tiempo la responsabilidad social se vio dentro del marketing como un lavado de imagen. Exacto. Estoy contaminando por aquí, pero estoy donando no sé cuánto para una ONG. Entonces era un poco un lavado de imagen, y ya hoy eso no es tan así, porque el consumidor que también produce, ojo, que antes el consumidor era mucho más pasivo. El consumidor hoy tiene la misma herramienta que tú tienes como marca para producir contenido, con lo cual eso hace que el consumidor te cuestione. Sea un consumidor activo. Y te diga, no me convence que tú estés donando esto porque estás contaminando acá. Y esa transparencia se ha maximizado. ¿Sabes? El poder y la fuerza que tiene hoy para el consumidor, la transparencia, es mucho mayor que antes. Con lo cual, eso que me decías de la hamburguesa que no se parece, nos ha pasado asesorando marcas de que no, que mire, pero mira este fotógrafo que bella foto me hizo. No me interesa, pon tu hamburguesa. Pero ahí me estás poniendo una comunicación de cara al consumidor, que es algo en lo que nosotros insistimos mucho. Porque la marca se debe a su consumidor, la marca se debe al cliente. Sin embargo, a veces estamos viendo un poquito un enfoque productor, ¿no? Que luego te lo cuestionan o te lo justifican, digamos, con es lo que hay, es lo que puedo hacer. Pero hemos visto marcas en este mismo contexto, con estas mismas situaciones, y lo hacen bien y se enfocan en el consumidor. Entonces, ¿cómo perfilar nuestro trabajo de marca hacia lo que quiere el consumidor? ¿Cómo lo ves desde la comunicación? O sea, ¿seguimos viendo marcas que enfocan su comunicación solo a yo tengo esto, yo ofrezco? ¿O estás viendo un cambio en el entorno cubano a entender un poquito al consumidor y tratar de generar un contenido de acuerdo a lo que el consumidor quiere? Yo creo que nos queda mucho todavía para entender al consumidor y para conocer qué es lo que quiere. En teoría, todo el mundo dice, yo sí conozco a mis públicos, en plural además, porque el consumidor no es el único público. Yo sí conozco a mis públicos, en teoría. Pero cuando empiezas a preguntar, empiezas a indagar, empiezas un poquito a acabar ahí en la superficie, te das cuenta que no lo conocen y no saben lo que quieren. No saben lo que buscan, no saben sus necesidades de información, no saben sus necesidades de comunicación. Pero eso yo creo que es un poco un legado que tenemos y que hemos arrastrado de muchos años de no tener información, de no tener datos. Por eso el estudio que estás haciendo, por eso este ranking es tan importante, porque le dice a la gente, trabaja con estos datos, mira los resultados acá, mira cuán tangible puede ser. Sí podemos hacer estas cosas en Cuba y no teníamos. Nosotros cuando vamos a hacer estrategias o diagnósticos de comunicación, me imagino que también te ha pasado que vamos a buscar de dónde sacamos los datos. Hay que empezar a levantar, porque no hay datos, no hay informes, no hay resúmenes, no hay estadísticas con las que trabajar. Y eso dificulta mucho el trabajo y eso se hereda. Eso hace que luego entonces los negocios digan, bueno, esto yo no lo necesito. ¿Por qué? Esa cultura no existe. Claro, y el no investigar te lleva a que entonces vemos estrategias de comunicación que desde el punto de vista técnico pueden estar, tú sabes, muy bien, pero
no es tan centrado sobre lo que el consumidor necesita, porque lo estás haciendo, porque uno también como profesional, pero tiene sus gustos, sus creencias, su intuición. Exacto, su intuición. Sí, esto me funcionó, esto va... Exacto, y entonces a veces yo siempre digo, hay que como que salirse de ese personaje, entrar en el otro, pero para tú entrar en ese otro personaje necesitas datos, necesitas conocerlo. A nosotros nos pasó una vez en la agencia con una marca que estábamos desarrollándole su proceso de comunicación, y no lográbamos conectarnos hasta que nos percatamos que es que nadie en la agencia se parecía al consumidor y tuvimos que contratar a alguien que era como el consumidor y logramos hacerle toda una entrevista así de desmembrarlo, logramos entrarnos como en la psiquis y ya por ahí entonces fluyó, ¿no? Entonces eso es algo como una experiencia muy fuerte que tenemos. Nosotros en SMG, me imagino que tú que asesoras tanto negocios privados, y no privados también, pero bueno, desde el punto de vista de la comunicación, sea algo que ves como una constante. Ahorita hablabas de Facebook, de Instagram. Hay un mito, todo el mundo dice, en Cuba si haces comunicación tienes que estar en Facebook. Otros dicen, no, tienes que estar en Instagram. ¿Cómo lo ve Katia? ¿Dónde hay que estar? ¿En LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter? ¿Dónde estamos? Y ahora ya yo sé que está todo esto, y ahora ¿dónde me meto, no? Yo creo que eso ha cambiado y va a seguir cambiando. Comenzó, por supuesto, Facebook era como la plataforma donde todo el mundo estaba, y eso de si vas a hacer comunicación en Cuba tienes que estar en Facebook funcionó hace 2 años, pero ya, vamos a parar con eso. Hay una fragmentación de audiencias total. Hoy, por ejemplo, las audiencias que nosotros trabajamos con marcas y con la penúltima casa incluso, en Instagram no se parece a la audiencia de Facebook y a la misma vez no se parece a la audiencia de Telegram y Twitter, por ejemplo. Entonces, por ahí te das cuenta de, según el público o los públicos a los que quieres llegar, dónde puedes concentrar mejor tus esfuerzos de comunicación. Porque ¿qué sucedía antes? Que todo el mundo quería estar en todos lados. Exacto. Y voy a abrirme... En cuanto tú decías, bueno, los community managers que decían, bueno, sí, voy a gestionar tu marca, ¿en qué redes? No, yo estoy en Facebook, en Instagram, en Pinterest, en no sé qué, esto qué cosa, cuántas redes sociales. Contenido. Y entonces querían estar en todas partes. ¿Qué está sucediendo ahora? Que las redes sociales se han complejizado. Y si vas a ver, por ejemplo, Instagram, tú necesitas una experticia para trabajar Instagram que te requiere que tú domines, por ejemplo, el formato de video, que requiere que tú domines habilidades de diseño, de fotografía, o sea, según lo que vas a hacer, necesitas, y además dedicarle mucho tiempo, porque entonces tienen las publicaciones, tienen los reels, tienen las historias, y tú dices, esto sirve para esto, los carruseles, no sé qué, ¿qué hago? ¿No? Solamente una red social, solamente una, con lo cual el enfoque ahora ya no puede ser, voy a estar en todas partes. Sobre todo si eres un negocio. Porque si dijeras, bueno, tengo para montar los equipos de comunicación y este equipo, no sé, Washington Post tiene 9 personas para Instagram. ¿Listo? No pasa nada. Tantas personas para esta red, pero eso es completamente irreal, ¿no? Claro. Con lo cual, si eres un pequeño negocio, mi consejo, enfócate y tus recursos, úsalos bien en desarrollar 1 o 2 plataformas. No pongas tus huevos en la misma canasta porque nadie sabe lo que puede pasar. Yo recomiendo, fíjate, hay una cosa que yo puedo recomendar que sí me parece que es adecuada. Una red social donde tú vayas a trabajar, si te fijas, los influencers principales que han ganado, lo han hecho en una plataforma y una plataforma personal, tuya. Por ejemplo, un sitio web. Por ejemplo, un boletín, tipo una newsletter, donde tú puedas estar continuamente dándole información a tus audiencias de manera segmentada, porque las newsletters las manejas tú. Pero que sea una tuya, que tú manejes, que tú sabes que no se va a caer, que tú sabes que no te van a cerrar la cuenta, que tú sabes que no vas a incumplir ninguna norma. Tienes un podcast, por ejemplo, este tipo de plataformas, y una red social donde entonces tú puedas trabajar de manera... metiéndole todos los hierros, por así decirlo, y que sea tu pollo el arroz con pollo. Puede que tengas, no sé, Instagram, se conecta con Facebook y entonces, mira, no te cuesta nada, no vamos a ser tan exquisitos, no te cuesta nada compartir automáticamente lo que pones en Instagram, lo que pones en Facebook. Ahora, ¿eso funciona en Facebook tal cual funciona en Instagram? No. Sabemos que no es así. Tienes que decidir dónde quieres determinado objetivo y dónde solamente necesitas presencia. Puedes tener presencia acá
pero ¿dónde te estás enfocando? ¿Dónde estás metiendo tus recursos? Y cuando digo recursos, hablo de recursos humanos, hablo de recursos materiales, hablo de recursos monetarios. O sea, ahí estoy hablando de esa inversión que supuestamente las redes son gratuitas, pero la comunicación digital no es gratuita. Porque tienes que tener gente, por ejemplo, experta en el uso de aquí estamos un equipo de personas que estamos trabajando, estamos haciendo entrevistas, estamos trabajando con las cámaras, después tenemos que trabajar con sonido, después tenemos que trabajar con publicación, después tenemos que trabajar con gestión de comentarios. O sea, hay una serie de cosas, de tareas que se deben hacer en una plataforma que al final te das cuenta que no es gratis, ¿no? Y por eso decíamos, bueno, la comunicación probablemente sea una de las cosas más caras ahora mismo, por toda la complejidad que tienen estas plataformas, todo lo que te cuesta hacer en ellas y todo el esfuerzo que requiere. Yo creo también, no sé cómo lo ves tú, a veces, a ver, el emprendedor es un soñador, ¿no? Tenemos esa idea de negocio, queremos, por supuesto, muchas veces estamos viendo esos emprendedores que la propuesta que te están diciendo es su proyecto de vida y como, ¿sabes? Se les va la vida en eso, es su todo. Y quieren desde que comience, pues ya, que sea súper grande. Yo siempre digo, mira, paso a paso. Tengo un cliente que me enseñó esta frase, la aplico mucho en SMG, deja que el negocio te pida. O sea, es como, si hoy puedes dar un paso, da un paso, pero hazlo bien. Cuando puedas, das el segundo. Y te digo porque en este tema de las redes, a mí que me sorprendió Instagram en COVID, o sea, encerrado, yo siempre empecé con Facebook, qué sé yo, pero veo que hay una migración al Instagram y yo desconocía la plataforma por completo. Y empecé en este tema, recuerdo la iniciativa de NEGET, que tú estabas y eras una de las consultoras, bueno, en fin. No era, bueno, pero ahí te conocí. Sí. Ah, ya. Es que se convirtió como una comunidad, ¿no? Y entonces, bueno, pero ahí fui aprendiendo porque se daban algunos días incluso de redes. Hubo quien en pandemia dio en WhatsApp pues cursos. Bueno, me fui metiendo en ese mundo cuando aquello también encerraditos, los diseñadores me hicieron unas plantillas porque no estabas aquí como ahora, que nos podemos conversar y que hay todo un equipo detrás, ¿no? Y yo misma en casa hacía mis posts cuando no quería molestarlos, o ellos lo hacían. Y se notaba muchísimo la diferencia cuando armaba yo el post, claro, manejando incluso Illustrator, pero cuando era yo haciendo para aquí y para allá, a cuando lo hacía un diseñador. Entonces, yo insisto mucho en el respeto hacia las profesiones, porque ese diseñador estuvo 5 años, bueno, hoy 4, pero estuvo 5 años estudiando para lo que tú quieres transmitir en comunicación, él te lo pueda traducir una imagen, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo un poco de intrusismo, pero también estamos viendo quien desde que comienza no puede costearse, digamos, un gran equipo de comunicación. Entonces, mi consejo sería, empieza por lo que puedas, pero lo que hagas, hazlo bien. Pero después, ten pensamiento de crecer. Porque luego vemos que sí pueden avanzar a otro estadio, sin embargo dicen, no, sí, con esto como que voy resolviendo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo a la penúltima casa, dando sus encuentros de comunicación, los cursos, los descargables, los talleres, los infoproductos, que siempre estás tratando ahí de aportar a la comunidad y un poco tratando de educar, ¿no? y de transmitir. Yo creo que sobre esa línea hay que seguir insistiendo, o sea, que lo que vayamos aportando pueda contribuir a que colegas nuestros o personas que les interese el tema de la comunicación y que hayan llegado a ella por diferentes vías puedan obtener buenas prácticas para que entonces se pueda ir prestigiando un poquito lo que está pasando en torno al tema de comunicación, ¿no? El tema de las marcas. ¿Qué proyectos tienes por ahora? No te puedo decir mucho sobre lo que vamos a estar haciendo en 2023 de manera pública, pero sí estamos colaborando con muchas marcas, que yo creo que eso es algo que me da satisfacción. Poder colaborar con marcas que están haciendo diferencia acá en el ecosistema emprendedor en Cuba, que es importante. Y estamos bastante enfocados en temas de diversidad, que yo creo que es algo que es importante trabajar, la comunicación
desde un sentido de la diversidad, de cómo podemos trabajar una comunicación inclusiva, que falta muchísimo. O sea, vemos, no sé, diseños en las redes sociales siempre con personas con el mismo tipo de cuerpo, personas blancas, y que no salen de ahí las marcas, y podemos revisar los feeds, no salen de ahí. Por favor, estamos en Cuba, mira toda la diversidad que nosotros tenemos como pueblo, Cuando como hay cultura. marcas que se atrevieron a romper eso y el consumidor lo agradeció. Sí, exacto, o no, o se fue educando, fíjate, no te voy a decir que siempre el consumidor o tal audiencia lo agradece, ¿no? Hemos visto casos que no, pero el punto es que yo creo que sí es importante entender cómo podemos hacer una comunicación que llegue más a la gente, que sea más de nosotros, que no sea tanto de copiar fórmulas externas, que es lo que empezamos a hacer en comunicación, ¿no? Decir, bueno, yo soy esta marca de este sector, voy a copiar al líder de la marca de no sé qué país, que es la marca más notoria. Ok, ¿y cómo eso tú lo aterrizas a tu realidad? ¿No? Y eso nosotros también lo veíamos mucho en el sector de la comunicación, de las agencias. Cuando yo comencé a trabajar en comunicación, que además empecé con una perspectiva educativa, siempre fue la esencia educacional de la penúltima casa, veíamos que se hacían estrategias pensando en cómo se hace el trabajo de comunicación fuera, y lo que no aplica acá. Hay tantas cosas que no aplican acá, que no funcionan aquí, que no se adaptan, que no son parte de nuestra realidad, y yo creo que podemos aprovechar todo eso, porque es muy rico lo que tenemos, ¿no? Entonces estamos bastante por ahí. Y bueno, lo otro que tenemos es esta investigación que estamos haciendo sobre mujeres en la industria de la comunicación, que incluye relacionistas públicas, publicistas, marketers, diseñadoras, hay un poco de realizadoras audiovisuales, hay un poco de todo ahí. Estamos haciendo esta investigación que ya está cerrada y estamos... ¿Cuándo van a haber resultados? Todavía no sabemos. Queremos marzo. Queremos marzo, pero de querer a poder, vamos a ver. Vamos a ver. Pero bueno, eso... pero va a ser importante poder visibilizar los resultados de esta investigación. Me imagino que han estado saliendo cosas súper interesantes. Claro. Y ahora que hay tanto miedo con la inteligencia artificial... Mira, la inteligencia artificial... Cuéntame, tú que te veo pegadita ahí a la inteligencia, cuéntame. Otra de las herramientas que aquí no es accesible. O sea, cuando hablamos de ChatGPT, no es accesible porque los números de teléfono desde Cuba no se pueden loguear. Ya está. Chao. O sea, aún así hay mucha gente que tiene acceso, hay bots de Telegram. Tú sabes que uno aquí resuelve. Estamos viendo hoy marcas que dicen, no, me quedo con Canva y no con el diseñador, y vemos las diferencias. Canva también está implementando inteligencia artificial, por cierto. Que a mí Canva me gusta mucho, pero ¿qué tiene Canva? Un montón de diseños diferentes. Porque el 14 de febrero te saco 3.000 nuevos y bueno, no sé qué, y mira todos estos y vectores, iconos y no sé qué, y tú dices, ¡wow! Y entraste. Primero, si tú no tienes una idea mínima de composición y diseño, estás perdido, aunque te pongan ahí la plantilla. Segundo, la plantilla te quedó muy bonita, pero la próxima vez que entraste a Canva te gustó otra plantilla que ya no tiene nada que ver con esa. A lo mejor tú le puedes poner tus colores de marca, pero los demás elementos no tienen nada que ver con esta. Y tú la dejaste muy bonita, pero cuando tú subiste esta y esta, ya no es tu marca. Y esta más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. ¿Qué cosa es eso? Y muy bonito te está quedando todo, pero ¿dónde está la memorabilidad? ¿Dónde está que la gente vea la publicación y diga, esta es la penúltima casa? Esto lo sacó la penúltima casa, sin mirar el nombre de usuario. Entonces ahí hay una serie de factores que no es que no puedas utilizar Canva, ojo, podemos utilizar Canva, maravilloso, es una herramienta maravillosa y súper completa, aunque ahora ya tiene muchas funcionalidades de pago, muchas más que antes. Sigue siendo una herramienta muy completa, muy buena, que fortalece el trabajo que estás haciendo, que te ayuda, que agiliza los procesos, porque tú metes acá, te falta un recurso y tú dices, esto que lo metes en Canva, lo sacaste y dices, ¡no! ¡Qué bien! O sea, te ayuda y te agiliza, todo lo que facilite tu vida es bueno. Ahora, no sustituyas una cosa por otra. Okay, ¿cuáles son esas herramientas que recomiendas explorar? Ya decías Canva. Sí, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de Canva. En Cuba se utiliza mucho Metricool para el análisis de la red. Si tienes una marca, si tienes más de una marca, tienes que pagar. O sea, muchas herramientas que son de pago. Yo creo que si tú vas a sacar estadísticas planas y no vas a hacer mucho con las estadísticas que te dan las mismas plataformas, con las estadísticas que te da Instagram, que te da Facebook, que te da Twitter, que te da Telegram. Que ha ido mejorando además. Tienes, o sea, si tú lo que vas a hacer es un informe básico y plano y no quieres buscarte problemas. A la audiencia de SMG le gusta buscarse problemas porque siempre va un poquito más allá. Y a nosotros nos gusta además hacer eso. O sea, que la gente se rete. No nos podemos quedar con lo plano.
tenemos que siempre avanzar. Sí, eso, mira, con estas mismas plataformas te dan estadísticas suficientes y lo único que tienes que hacer es unir, porque te dan periodos de tiempo corto, vas uniendo y listo. Si quieres ir más allá, entonces yo sí te recomiendo que te pongas en función de eso, averiguar por qué está pasando, para que cuando tú vayas a hacer una publicación tú no te quedes en ¿esto funcionará o no? Siempre hay cosas que tú no sabes cómo van a funcionar y que te sorprenden, pero que no sea lo normal. Que tú digas, yo no tengo ni la menor idea de si esto va a funcionar o no. No. O vamos a poner esto para publicar a ver cómo sale. Exacto. No. Tú tienes que saber lo que te va a funcionar. Yo sé lo que a mí me va a funcionar. Que uno a veces quiere coger y publicar cosas que tú dices, esto no lo hemos hecho, vamos a ver qué tal. O la audiencia te sorprende, porque a veces tú tiras un post como diciendo, bueno, aquí va a haber un valor y te quedas así, tú dices, no comentó nadie, oye, pero si aquí había un know-how enorme, y a veces tú dices, bueno, déjame transmitir esta experiencia, y ¡buf! Claro, un montón de pero cosas. Pero eso también tiene, cuando la gente comenta, que la publicación esté buena, no significa que la gente te va a comentar, porque muchas veces tú hablas con una seguridad tal en la publicación, que la gente se siente intimidada y no quiere comentar por miedo a decir algo mal. Entonces las cosas más simples por lo general son las cosas que generan más comentarios. O sea, fíjate cómo uno va analizando y uno dice, no es que no esté buena, es que hay un porqué detrás de eso. Y eso no te lo da una herramienta, ¿sabes? Eso lo da tu conocimiento sobre la marca y sobre, por supuesto, el análisis de los datos. Para ir cerrando, un consejo, un tips, fíjate, vamos a ponerlo en dos escenarios. Una marca que comienza. ¿Qué le recomendarías a una marca que comienza, que está en cero y hoy abrió sus redes sociales? Yo diría que hay tres cosas fundamentales cuando tú trabajas la comunicación y estás comenzando. Y todas tienen que ver con expandir tu audiencia. Porque es muy importante que la gente primero te conozca y ya después todo lo demás. Pero es importante que la gente conozca tu marca para que después pueda tomar decisiones de compra y fidelizarse. O sea, esos son procesos que vienen después. Pero si estás comenzando, la gente tiene que conocerte. ¿Cómo? Yo diría, acá tienes... Yo creo que posibilidades limitadas, pero interesantes. La primera son las redes sociales. Básico, no puedes no estar en las redes sociales en Cuba. Si quieres darte a conocer como marca, ese es el canal más accesible. O sea, lo puedes ir investigando tú, puedes tener una persona que te pueda ayudar, no sé qué, y después comienzas un poquito a crecer y a profesionalizar lo que estás haciendo ahí. Pero es importante que desde ya comiences a visualizar las redes sociales como una herramienta fundamental para darte a conocer en primera instancia como marca. Lo segundo, trabaja con líderes de opinión, creadores de contenido e influencers. ¿Por qué? Porque son personas, si tú trabajas tus redes, tú, SMG, o La Penúltima Casa, comienza sola a trabajar redes y no colabora con personas que tienen audiencia, que ya tienen la audiencia que tú quieres. Tú sabes cuánto tiempo tienes que pasar para que solamente con tus publicaciones alcances una audiencia relativamente interesante. Sin embargo, si tú haces una colaboración, y aquí estamos SMG y La Penúltima Casa, mi audiencia lo va a ver, tu audiencia lo va a ver, y de alguna manera estamos compartiendo un pedazo del pastel, y yo le estoy diciendo a la audiencia de SMG, hola, mira, La Penúltima Casa existe, y SMG le está diciendo a la audiencia de La Penúltima Casa lo mismo. Ahora imagínate esa relevancia que puede tener no ya entre marcas colaboradoras, sino entre creadores de contenido, influencers y líderes de opinión. Que tienen una audiencia que no tienen que ser de tu sector, solamente tienen que tener una audiencia que a ti te interese, que sea parte de tus públicos. O sea, ¿cuánto puedes expandir esa audiencia, esa burbuja a la que tú estás llegando con estas colaboraciones? Segundo. Tercero, medios de comunicación. Muy importante en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación dan credibilidad. Tú puedes decir lo que tú quieras en tus redes. Cuando nosotros hicimos la primera temporada de Pitch, y no sé si la segunda, bueno, cuando hicimos la temporada de Pitch, salió un ranking de podcast cubanos y salió el Pitch como primero en el ranking, que además estuvo todo el tiempo hasta que el ranking quebró porque no fue rentable y entonces lo cerraron. Pero todo el tiempo, todos esos meses que duró el ranking, estuvo el Pitch de primero de todos los podcasts. El ranking lo dijo, nosotros lo decíamos y nadie hacía caso. ¿Qué hicimos? Mandamos notas de prensa a los medios de comunicación, 16 notas de prensa. ¿Cuántos medios lo reseñaron? 4, no importa. La credibilidad que da, este es el podcast más escuchado según un ranking de podcast cubanos, cuando la dice un medio es completamente diferente a cuando la dices tú en tus plataformas digitales. Completamente diferente, porque los medios te dan credibilidad. Con lo cual yo creo que es básico saber con qué tipos de medios tú quieres colaborar, que es importante saber con cuáles, y hacerlo de manera ofensiva, activa. No esperar que el medio se interese y diga, ay, mira, hay una muchacha que se llama Katia. No, mira, yo me llamo Katia.
Esta es mi marca, esta es mi nota de prensa, estas son mis aplicaciones de marca, aquí tienes fotografías que puedes utilizar y el medio te arma la noticia. ¿Qué creaste tú? Mira eso. Y vas a hacer un evento, invitas a los medios. ¿Cuántos eventos no hay que se pierden porque no hay un medio? Con lo cual, ese sería mi tercero. Cuarto y último. Networking, que es otra de las herramientas de comunicación que tenemos acá en Cuba y que podemos aprovechar. En un evento, en un lugar a donde vaya, nos sentamos tú y yo a conversar. ¿Por qué? Porque todo está cambiando, porque las leyes cambian, las normativas están cambiando continuamente, el sector privado está cambiando, están surgiendo nuevos actores, la inflación, todo cambia. Con lo cual es muy útil que tú puedas tener a quien llamar, levantar el teléfono y pedirle ayuda. Y por lo general, cuando tú vas a los lugares, o sea, a lo mejor tú dices, esta venta no me interesa porque trata de sistemas contables, a mí eso que me importa. A mí lo que me interesa es la responsabilidad social. No, ve. Claro. Ve, porque ahí te vas a encontrar con personas que después pueden ayudarte a resolver problemas, que después van a colaborar contigo. Y eso no lo estamos viendo. Nos estamos quedando en, voy a ir si me interesa el tema. Ve, te invitan a algún lugar, ve. Ve a ese lugar porque ahí vas a conocer una red de personas interesantes que luego te va a abrir oportunidades. Ve. Entonces, ahí yo resumiría, fíjate que era un tip de 160. No, pero está súper bien porque te iba a preguntar. Redes, líderes de opinión, creadores, influencers, medios de comunicación y networking. Te iba a preguntar esos tips para las marcas que comienzan y luego para las marcas que quieren consolidarse, pero creo que estos 4 vienen bien para ambos, tanto para el que comienza como para el que quiere consolidarse. Estos 4 tips que has dado, o yo no le diría tips, porque eso de tips, consejos, no. Estas 4 líneas que has abierto hoy, vamos a repetirla: redes sociales, líderes de opinión, medios y networking. Que además todas están dentro de la comunicación, porque no me he ido de ahí. Y que además se pueden aplicar en Cuba. Y les digo más, tanto La Penúltima Casa como SMG la han aplicado. Así que ambas podemos decir que funcionan, porque muchas veces te dicen funciona. No se puede hacer nada de comunicación acá. Mira, acá te acabo de sacar. Pero muchas gracias, Katia. Un placer, como siempre, poder conversar en los espacios de networking que siempre nos vemos. Estamos ahí intercambiando. Muy interesante lo que decía Katia, de que el espacio de networking te da un teléfono y que cuando tenemos ese feeling, todos podemos crecer. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que desde nuestros negocios, desde nuestras marcas, desde nuestras especialidades podamos ayudar a que podamos ir creando marcas valiosas en el mercado cubano para tener un mejor país. Y cuando digo un mejor país, es un país con buenos servicios, con buena gente. Eso es lo que queremos ya que estamos aquí. Entonces, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, lo he pasado muy bien. Y vamos a seguir bien contigo. Así. Porque ha sido súper interesante compartir este espacio. Nos vemos en el evento del ranking. Después vamos a estar sacando muchísima información. Vamos a ofrecer, por supuesto, públicamente la investigación para que entonces también nuestros colegas, y ahí está La Penúltima Casa, pueda hacer análisis desde el punto de vista de la comunicación. O sea, que podamos todos aprovechar este primer momento que hemos hecho para sacar a la luz lo que está en la mente del consumidor, que son esas marcas que poco a poco, con su trabajo sistemático, han logrado posicionarse y ser marcas notorias. Gracias, Katia, y gracias a ustedes también por seguirnos en SMG Branding.